Buenas tardes. Cuando hablamos de las bellas artes, nos estamos refiriendo a aquellas que, desde el finales del siglo XVIII, se consideran en el arte occidental como actividad pura, espontánea, que al estar sujetas a reglas, comprenden varias artes, las cuales se clasifican en diversos grupos de acuerdo con los fines que persiguen, como se observa en el siguiente mapa conceptual. El arte como actividad pura está sujeta a reglas que se dividen en varias artes. Las artes útiles o menores y las artes liberales o bellas, también llamadas artes mayores, nobles artes o artes imitativas. En las artes útiles o menores denomina la fuerza y el ejercicio de la mano y la rutina. Son las artes que tienen por objeto producir los fines materiales de la vida. En las artes liberales o bellas se dirige a la imaginación y al sentimiento, cuyo objeto principal es volver sensibles las ideas y producir obras capaces de excitar en el espíritu la emoción de lo bello, conmover y deleitar. En el caso de las artes útiles o menores, se reúnen las artes científicas, que son las ciencias aplicadas como la metalurgia, geología, mineralogía y mecánica. Las artes mecánicas o oficios, consagradas a satisfacer nuestras necesidades de la vida. En ellas nos encontramos la fotografía, el grabado, la ebanistería, entre otras. En las artes liberales o bellas nos podemos encontrar la arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. El término bellas artes realmente comienza a partir de 1746 y hace alusión a las principales artes y sus técnicas. Aparece por su nombre en francés, Les Beaux Arts, el cual traducido es las bellas artes reducidas a un mismo principio, de Charles Bateau, quien pretendió unificar las numerosas teorías sobre belleza y gusto que existían en esa época. No obstante, en un principio para Charles Bateau, el término tenía una amplia referencia al concepto aristotélico de imitación. Sí, aún en el siglo XVIII, el concepto de imitación de Aristóteles con la naturaleza seguía prevaleciendo. Bateau incluyó en las bellas artes originalmente a la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía y se añadió posteriormente la elocuencia. Con el tiempo, la lista fue sufriendo cambios según los distintos autores y las diferentes concepciones que se fueron dando. Y finalmente quedó como la conocemos hasta el día de hoy, para las cuales tenemos las artes clásicas como la arquitectura, que es el arte y ciencia de proyectar y construir edificios. Un poco polémica, porque hay quienes argumentan que su origen o su fin utilitario la hace confusa en su pertenencia a las bellas artes. Danza es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión de sentimientos y emociones. Es de interacción social, con fines de entretenimiento o religiosos, como fue en un inicio. Escultura, el arte de crear formas en el espacio, tanto exentas como en el relieve. Música, el arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Pintura, es el arte de la representación gráfica, utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes, orgánicas o sintéticas. Literatura, es el arte que tiene por instrumento la palabra escrita. Posteriormente, se agregaría el cine, el cual cine o cinematografía es la técnica y arte de crear y proyectar metrajes, como se le conocía antiguamente a las películas. El día de hoy queremos comenzar con algunas de ellas y comenzamos con la pintura. La pintura es el arte más popular de las bellas artes. Es una de las más antiguas de las mismas. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal
que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluidos los soportes o las técnicas efímeras, así como las técnicas digitales. En la pintura son 5 géneros. Entre ellos nos encontramos con el género de la pintura histórica. Los artistas italianos la llamaban como la Grand Genre por ser la más respetada. Se refiere a mostrar hechos históricos, religiosos, mitológicos, etc. El retrato intenta representar la apariencia visual del sujeto, que puede ser humano o de una deidad, que puede estar, por ejemplo, tratando de representar la imagen de Dios a través de la iconografía de Jesucristo. De género, también llamada como escena de género o pintura costumbrista. Se refiere a imágenes que retratan escenas ordinarias de la vida cotidiana y contemporánea del pintor. La de paisaje, de las palabras neerlandesas landschap, que significa región o zona de la tierra. En los Países Bajos, antes Holanda, adquirió la connotación artística. El tema principal es el de una vista panorámica o escenas de la naturaleza. Casi siempre se incluye el cielo, el celaje y el clima. No obstante, con el tiempo se fueron haciendo diferentes tipos de paisajes, como los paisajes hiperrealistas, paisajes mágicos, entre otros. Bodegón, también conocido como naturaleza muerta, representa animales, flores y otros objetos en un espacio determinado. Se sirve del diseño, el cromatismo y la iluminación para producir un efecto de serenidad, bienestar y armonía. El bodegón tiene una larga historia, pues surge como un tipo de decoración cuando empieza a emerger la clase burguesa. Pero de eso hablaremos en otro momento. Escultura. Es de las artes plásticas, es la única tridimensional que cuenta con alto, ancho y profundidad. La escultura, que es el arte de moldear barro, arcilla u otros materiales, es conocida porque lo que más ha representado ha sido la figura humana. El artista se expresa al crear volúmenes y formar espacios para convertir determinado material en una figura. Bueno, las ramas de la escultura son la estatuaria, la forma humana. La estatua es la obra escultórica elaborada a imitación del natural. La ornamental, formas imaginarias que no hay en la naturaleza. Como un ejemplo de la estatuaria, tenemos al David de Bernini, del que hablamos en las etapas pasadas. En la escultura tenemos una clasificación en función de su actitud, que puede ser la propia, en pie, sedente, sentada, yacente, tumbada o en sarcófago, ecuestre, a caballo, orante, arrodillada, oferente, ofreciendo presentes. En función de la zona del cuerpo humano que representa, busto, cabeza y parte superior del tórax. Erma, un busto que su base se prolonga en forma de alto pedestal. Torso, representa el tronco humano sin cabeza, pierna y brazos. En función de su tamaño, son colosos de gran tamaño. Estatuillas, tamaño pequeño. En función de volumen, pueden ser de bulto redondo, de medio bulto o de relieve. Las primeras serían tridimensionales, en verdaderas proporciones. Las segundas, ligadas a la arquitectura, quedan embebidas dentro del elemento. Y de relieve, simplemente están talladas sobre una superficie plana. Existen otros tipos, como la criselefantino, vaya que el nombre está complicado, a partir de oro y marfil, propios de la antigua Grecia. Se construían sobre un marco de madera al que sujetaban bloques de marfil. Arquitectónica, la realizaban los arquitectos o escultores cuando diseñan un edificio. Y la cinética, tiene o parece tener movimiento. Hasta aquí hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. La siguiente sesión estaremos hablando de otras bellas artes. Te sugerimos hacer un pequeño resumen de lo avanzado hasta el día de hoy. Por tu atención, gracias.